¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, para mí es un gusto saludarles, estimados estudiantes. Vamos a continuar como lo hemos venido haciendo en todas estas sesiones de clase que hemos tenido a lo largo de este año y por supuesto a lo largo del área de comunicación y lenguaje, y hoy nos corresponde pues conocer otro contenido. Estamos en la fecha 19 de agosto del año 2021. Espero que se la estén pasando bien, espero que eh, pues las actividades que ustedes como estudiantes pues estén realizando sean de provecho y que pues sean para que en su momento las pongan en práctica como futuros profesionales. Perfecto, estimados estudiantes de primero básico del Instituto Nacional de Educación Básica de Caserío Nueva Esperanza Aldea Paola, San José Ojetenam, pues vamos a desarrollar la clase. Es una clase bastante breve, bastante conocida seguramente en cuanto a los contenidos que vamos a tratar. Tenemos preparada unas diapositivas, vamos a compartirla entonces para que ustedes pues conozcan qué es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Tenemos la agenda, mis estimados estudiantes, aquí pueden ustedes observar la agenda, pues la bienvenida que se las estoy dando en estos momentos y por supuesto las indicaciones del contenido de la clase. El contenido que vamos a trabajar hoy, entonces, espero de que pues tomen nota de la clase, del contenido, de lo que se les va a explicar y que posteriormente, si existe alguna duda, ustedes con toda confianza pueden hacer uso del micrófono y de esa manera pues podamos resolverlas para que el contenido que la clase de hoy vamos a trabajar pues quede completamente claro. Vamos a trabajar entonces comunicación y lenguaje, idioma español, que es un área del pensum de el ciclo de educación básica, específicamente en el grado de primero. Muy bien, vamos a iniciar entonces la bienvenida a las indicaciones del contenido de la clase. La clase el contenido que vamos a trabajar hoy es el teatro. Entonces, cuando hablamos de teatro, ¿qué nos imaginamos? Normalmente nos imaginamos una máscara, nos imaginamos actuación, nos imaginamos gente, un lugar donde pues se presentan estas actividades. Eso espero que ustedes como estudiantes pues se estén imaginando en este momento. Vamos a iniciar entonces con el contenido de lo que es el teatro. El teatro también es conocido como género dramático. Aquí está el cursor. El teatro, un género dramático. Vamos a conocer su definición, que es un género literario que se utiliza como medio de expresión, medio de expresión, lenguaje verbal y corporal. Cuando hablamos entonces que el teatro nos sirve como un medio de expresión, expresar el lenguaje, lo que vamos a decir, lenguaje verbal y lenguaje corporal, entendiendo, y como lo hemos visto en las clases anteriores, en qué consiste el lenguaje. Pues el lenguaje no solamente es hablar, sino que el lenguaje también consiste en la forma de cómo utilizamos nuestro cuerpo. Entonces, el teatro, si resumimos qué es el teatro, entonces es lo que una persona va a realizar a través de lo que va a decir o a través de lo que va a hacer, cómo se va a mover, qué actitudes va a tomar corporalmente hablando. El mensaje del autor, también llamado dramaturgo, nos lleva por medio de los diálogos entre los personajes y por su manera de moverse, actuar ante un público. Ahí está entonces lo que les mencionaba hace un momento. Entonces conocemos, capitulamos aquí, ¿qué es el teatro? El teatro es conocido como género dramático, que es un género literario que se utiliza como un medio de expresión en el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, lo que una persona va a realizar frente a un público. Ya un poquito más adelante vamos a conocer qué es público y qué consiste también el lugar que se utiliza para la realización de esto. Entonces, repito, mis estimados estudiantes, el teatro. El teatro, ¿qué es el teatro entonces? ¿Verdad? Es una actuación que una persona va a realizar, que da a conocer por medio de lo que va a decir o por medio de movimientos que va a realizar corporalmente hablando. ¿Cómo se conoce entonces? Repetimos, ¿cómo se conoce? ¿Con qué otro nombre se conoce el teatro? Se conoce como género dramático. Eh, Estamos ahí entonces, como podemos observar aquí donde el cursor
eh, perdón, aquí donde el cursor, podemos observar que dice, se trata de la manera de moverse y actuar ante un público. En el teatro, pues existen elementos importantes. Elementos del teatro es el título. Y lo que les mencionaba hace un momento, y aquí está en el cursor, que nos imaginábamos gente, nos imaginábamos caracterización, nos imaginábamos, pues, dar a conocer otro personaje. Dentro de los elementos del teatro hay tres elementos importantes: los actores, el escenario y el público. ¿Qué son los actores? Los actores, dice, son las personas encargadas de interpretar a los personajes de la obra. Ahí está. ¿Qué son los actores? Entonces, son las personas encargadas de interpretar a los personajes de la obra. Algo muy importante y de acuerdo al contenido, y eso quiero también que quede claro, que los actores no necesariamente tienen que ser personas. Aquí dice que son las personas, pero también pueden ser objetos, pueden ser ideas o incluso también pueden ser animales actuando, que quede claro. Eh, Al igual dice que es una narración, que la obra teatral también aparecen diferentes personajes, el personaje principal, en torno a quien gira la historia, los personajes secundarios y la comparsa, que es parte de los actores. ¿Qué es la comparsa entonces? La comparsa es una persona o grupo en el que la representación teatral figura sin hablar o con un papel poco importante. La comparsa es parte de los actores, pero algo importante aquí que dice que es un papel poco importante dentro del teatro. Que quede claro entonces, mis estimados estudiantes, que dentro de los elementos del teatro tenemos a los actores. Los actores pueden ser personas. Aquí en la definición dice que son las personas encargadas de interpretar a personajes de la obra. ¿Cómo funciona esto entonces? Y lo vamos a hacer con ustedes, que ustedes pues son los estudiantes, ustedes son el ente principal, que no solamente se va a quedar en esta explicación, sino que lo vamos a poner en práctica. Vamos a buscar una obra. Dentro de la obra vamos a buscar quiénes son esos personajes y por supuesto ustedes van a ser los actores. A cada uno de ustedes se les va a asignar un personaje y ustedes van a caracterizarse, van a disfrazarse para representar a esos actores, de tal manera de que le demos vida a una historia o a un tema y que de esa forma al momento de dramatizarlo, al momento de la actuación, pues ahí vamos a hacer teatro. ¿Y quiénes van a ser los autores? Pues van a ser ustedes, mis estimados estudiantes. Ahí está entonces la cuestión de quiénes son los actores en uno de los elementos importantes de lo que es el teatro. Otro elemento importante es el escenario. Que quede claro esto, el escenario es un lugar donde se presenta la obra teatral, decorado con diversos elementos. Bueno, pues puede ser en el aula. Desafortunadamente ahorita por cuestiones de pandemia, pues no estamos asistiendo a un centro educativo, pero normalmente se trabaja en el aula. Cuando regresemos a clases, ya lo dije, pues vamos a buscar una historia, ustedes van a ser los actores y vamos a buscar un escenario. Pues el escenario puede ser el aula, el lugar dice donde se presenta la obra teatral, decorado con diversos elementos. Cuando hablamos decorado con diversos elementos es que vamos a buscar una historia, por decirles algo, buscando una historia que se realice en una selva. ¿De qué vamos a ilustrar el aula? ¿Cómo lo vamos a adornar? Pues obviamente vamos a buscar árboles, vamos a ir a buscar quizás algunos elementos que conlleven o que nos ilustren o que representen un bosque, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el escenario se va a adornar, como coloquialmente le llamamos, o lo vamos a decorar con elementos de acuerdo a la obra que se va a realizar, que se va a presentar. Eh, es importante que dice que el decorado no puede ser real. Imagínense ahorita, pues con cuestiones de tecnología, pues me he dado cuenta por ahí que se utiliza un fondo nada más de un color verde, por ejemplo, o azul. Entonces ya en la tecnología ya podemos ponerle el fondo que nosotros querramos. Podemos estar actuando en el escenario, en la parte de atrás de nosotros no puede haber absolutamente nada, pero ya la magia de la tecnología lo puede ilustrar, ¿verdad? Pero para darle originalidad, para darle vistosidad, pues es importante que nosotros lo ilustremos y que de esa manera sepamos realmente que el escenario definitivamente pues es parte importante y que es uno de los elementos
del teatro. Tenemos más cosas aquí en cuanto a lo que va el escenario. Dice que va cambiando, combinado o cambiando de distintos colores, como lo dije hace un momento, de acuerdo a la historia o de acuerdo a la obra que se va a presentar. Dentro de los elementos también está el público. Es el grupo de personas que contempla la representación. Ustedes como estudiantes seguramente han tenido la oportunidad de ir a apreciar un teatro. En nuestro medio, normalmente eso casi es poco que se da, pero cuando estemos realizando nosotros mismos una historia y hagamos la presentación de un teatro, pues va a haber grupos que van a representar la obra y habrán algunos grupos que se van a quedar como espectadores o como público, ¿verdad? Entonces es importante. Algo que destaca aquí es de que si no hay público, definitivamente no hay receptor y por lo tanto no puede haber teatro. Entonces, los actores, el escenario y el público van amarrados, van ligados unos con otros. Entonces, hay actores, hay escenario, pero si no hay público, a no ser de que grabemos, a no ser que llevemos una cámara y que solamente lo hagamos para un público que será virtual, como normalmente se está manejando ahorita. Pero que quede claro que el teatro directamente eh, como esencia tiene que haber público. Si no hay público, no hay, no hay teatro. El público, pues obviamente se sitúa, dice aquí, en un espacio frente al escenario. Hacemos el escenario, bueno, ahí están los actores, se presentan a los actores, se hace el escenario con todos sus elementos y el público pues tiene que estar de frente en un espacio muy acomodado para que tengan una visualización y apreciar la actuación de los actores. Tres elementos importantes entonces, actores, escenario y público, elementos del teatro. Entonces, pues solamente eso quiero indicarles, mis estimados estudiantes. En la siguiente clase, pues vamos a hacer grupos de los 7 estudiantes que tenemos. Son sí 7 estudiantes que tenemos en primero básico. Entonces vamos a hacer grupos y vamos a seleccionar 2 obras. Un grupo quedará representado con 4 estudiantes y otro grupo quedará representado únicamente con 3 estudiantes. Entonces, al momento de que tengamos pues esa distribución, pues vamos a realizar o buscar las historias para que ustedes pues puedan dramatizarnos. Supongamos que el grupo de 3 estudiantes sea el grupo número 1, pues ellos pasarán a hacer su presentación teatral, ilustrarán el escenario y posteriormente pues invitamos al público para que ellos sean los espectadores y que le den vida pues a esta representación. Entonces, esto lo vamos a ir manejando a lo largo de cómo se vayan dando las sesiones en cuanto al área de comunicación y lenguaje y específicamente en el curso de comunicación y lenguaje de primero básico. Les agradezco entonces por su atención. Yo espero de que pues hayan tomado nota y si no lo hicieron, pues yo voy en el grupo que tenemos, voy a enviarles las diapositivas y también algunas hojas que yo tengo por acá, en donde ustedes van también a pasar todo esto en su cuaderno, lo más importante para que ustedes pues tengan esto para que en determinado momento les sirva, pues puedan hacer uso de sus apuntes. Y luego también una tarea que se les va a asignar y la tarea se los voy a enviar en el grupo para que ustedes pues me la presenten. Y vamos primero a la teoría, que se nos quede la teoría y posteriormente pues vamos a hacer uso de la práctica para que ustedes también tengan un conocimiento amplio en cuanto a lo que es el teatro. No sé si existe alguna duda por parte de ustedes, mis estimados estudiantes. Si no, pues vamos a ir terminando la clase para que ustedes pues ya vayan a descansar y de esa manera pues puedan hacer las tareas asignadas. Entonces, les agradezco bastante la atención. Fue una clase bastante cortita, si se dieron cuenta, pero muy importante el contenido, muy importante que hayamos sabido, que conozcamos qué es el teatro, cuáles son sus elementos y
Y por supuesto, pues vimos que los elementos pues van ligados unos con otros y eso es importante. Muchas gracias entonces, que tengan un descanso reparador y nos vemos en la próxima clase. Pueden desconectarse.